Lunes 10 de diciembre de 2012, bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Aráfica. Un saludo a usted que nos acompaña a través de laprensaaráfica.com o nos escucha en GD Radio del grupo Dutriz. Con nuestro invitado conversaremos sobre la ejecución del proyecto de ampliación de la carretera panamericana, específicamente del tramo conocido como Los Chorros y acceso del transporte que va o viene del occidente del país, además de otros proyectos que combinarían con el Boulevard Monseñor Romero en plena capital. Desde luego vamos a reflexionar también sobre el desempeño del FOVIAL en el mantenimiento de la red vial del interior de nuestro país. Nos acompaña en nuestros estudios el ingeniero Medardo Calderón. Él es el gerente técnico de FOVIAL y está con nosotros en la entrevista en línea. Ingeniero, bienvenidos, un gusto. Hola William, buenos días. Gracias por invitarnos. Estamos para platicar del FOVIAL acerca de las labores que estamos realizando. Perfecto, ingeniero. Para comenzar, el caso de Los Chorros. Antes de comenzar la entrevista le preguntaba qué está pasando finalmente en el caso de Los Chorros, porque, bueno, hubo un pequeño lapsus ahí de obras paralizadas y de hecho ya habían lectores de la prensa gráfica, seguidores de la entrevista en línea, preguntando un poco qué estaba pasando en Los Chorros, a qué respondía el que no observaban movimiento de maquinaria, prácticamente paralización de la obra. Bueno, habían prácticamente dos factores. El primero es el hecho de que estamos utilizando las mismas máquinas que se utilizaron en el Boulevard Monseñor Romero. Estas son máquinas computarizadas en las cuales hay que darles el mantenimiento adecuado y también hay que calibrar el equipo como tal ya cuando esté colocado en la obra. Eso ya se hizo, el día de ayer incluso hicimos ya un tramo de prueba y pues el concreto ya se está colocando. Y la otra parte era que la base estabilizada, también habían unos tramos que faltaba que lograra la resistencia al cemento. Eso también ya es una prueba superada y ya en este momento hemos iniciado la colocación del concreto, que es la fase 3 del proyecto. Cuando habla de estabilización, ¿se refiere al material que se va colocando? Sí, el proyecto consta de 3 grandes actividades. La primera es el fresado de la capa asfáltica que tenía ya por 20 años de estar en la vía. Esa la estamos colocando en vías no pavimentadas cercanas para aprovechar el material. La segunda es una de las etapas más delicadas en la cual a la base existente en la vía le agregamos cemento y la tercera es la colocación ya de la capa de rodaje, que es lo que hemos iniciado el día de ayer. O sea que esa capa de cemento es una forma de impermeabilizar. Esa es una capa que va a dar resistencia y que también va a impermeabilizar la parte de abajo de la vía. En las carreteras lo que uno tiene que hacer es no permitir que el agua baje hasta la estructura del pavimento y precisamente lo que usted dice, ese cemento lo que va a hacer es impermeabilizar para que el agua no llegue y la vía dure más tiempo. Entonces no había atraso por otro tipo de cosas, es decir, no... Hay un pequeño atraso en el proyecto que no es imputable al contratista, que fue por las lluvias del mes de octubre. Tuvimos lluvias un poco esporádicas en el mes de octubre en la zona de Santa Tecla, lo que no permitió que el proyecto avanzara como nosotros queríamos. Serán unos 20-25 días quizás los que la lluvia nos afectó y eso es lo que al final el proyecto pueda tardarse un poco más, pero no hay problemas mayores, el proyecto está caminando, ahí está la maquinaria, está la planta para colocar el concreto, está la gente, la institución tiene los fondos para ir pagando a tiempo, o sea que no hay ningún problema. ¿Qué es lo que estamos presenciando justo en este momento en la zona? Es decir, porque está pasando siempre la gente, siempre se mantienen los horarios, eso nos explica un poco más adelante, pero bueno, ¿qué es lo que se ve? En este momento hemos iniciado ya la tercera fase, que es la colocación del concreto hidráulico. Hemos iniciado el día de ayer, hicimos el tramo de prueba y vamos a continuar hasta que lleguemos al poliedro. Allá por finales del mes de enero, para recuperar un poco el tiempo, vamos a hacer un trabajo combinado. Vamos a desviar el tráfico ya por el concreto nuevo que se haya colocado más o menos desde Las Delicias hasta Los Chorros. Ahí van a circular ya los vehículos y vamos a iniciar el fresado y la estabilización de base de los carriles de bajada. Eso nos va a permitir recuperarnos un poco más de tiempo y pues el proyecto estarlo terminando, pensamos, si no en marzo, seguramente en abril del próximo año. Inicialmente se había planteado de que este proyecto terminara en marzo. Inicialmente, o sea que ahora en este momento está para que sea finalizado el 17 de marzo, ¿verdad? Con este tiempo que por las lluvias posiblemente
podamos estarlo terminando a finales del mes de abril, aunque nuestro objetivo sigue siendo el 17 de marzo, ¿verdad? Lo que hay que hacer notar en este tipo de proyectos es que trabajan muchas máquinas que en algún momento pueden tener desperfectos y que a lo mejor eso pueda ir dándole más días al proyecto, aunque como estamos en este momento, si ninguna máquina falla y todo se da como lo hemos planificado, pues deberíamos de estar saliendo en el mes de marzo del próximo año. Ingeniero, pero estamos hablando que no pueden darse el lujo de que se atrase mucho más esto, digo, por la llegada del invierno el próximo año. Sí, la verdad, ¿no? Que el objetivo es sacar el proyecto antes de que vengan las lluvias del próximo año, ¿verdad? Estar todavía trabajando en el invierno del próximo año sería complicado para el proyecto, y no solo para el proyecto, William, sino que también para la cantidad de automovilistas que tenemos en la zona. Son cerca de 45,000 vehículos diarios los que circulan por este tramo de carretera, y sabemos los inconvenientes que se causan con tener el tráfico en doble sentido. Pero yo le aseguro que en marzo o abril del próximo año ya ni nos vamos a acordar de eso cuando veamos la vía cómo queda en las condiciones que va a tener, y vamos a tener ya prácticamente un corredor desde el desvío de San Juan o Pico hasta entrar a la ciudad de San Salvador por el Boulevard Monseñor Oscar Romero. Pero igual, eso sería entonces hasta abril del próximo año, pero esto me permite conectar con, bueno, y quizás antes de pasar a las otras obras que tendrían que trabajarse para que esto quede funcionando plenamente, sobre todo en la parte que hace cuello de botella en San Salvador, y que el ministro Jesús Martínez nos decía en algún momento que era la parte donde había que hacer unas intervenciones. Sí. Quiero que hablemos de eso, pero para terminar, en el caso del tramo Los Chorros, ¿cómo están los horarios entonces de movilización? Los horarios siguen estando igual, no los hemos movido. De las 5:30 de la mañana a las 8 de la mañana es solo carriles de subida, y de las 5 de la tarde a las 8 de la noche es solo de bajada. Del día lunes a sábado aplica esto, y los demás horarios y el domingo es doble sentido. ¿Eso se mantiene invariable? Eso se mantiene invariable y se va a mantener invariable hasta el mes de marzo, abril, que estemos terminando el proyecto, porque es lo que los estudios de tráfico nos indican que son los horarios donde tenemos menos problemas en cuanto a los flujos vehiculares. Y a lo sumo lo que habrá será solo cambio de una vía hacia la otra. A lo sumo pueden haber cambios de una vía hacia la otra dependiendo de cómo los flujos vayan variando, aunque los estudios previos que hicimos nos indican que se debería de mantener ese horario hasta la finalización del proyecto. De acuerdo, vamos a nuestra primera pausa comercial, volvemos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Está con nosotros en nuestros estudios Medardo Calderón, él es el gerente técnico de Fovial. Bueno, ingeniero, a ver, entonces, decíamos, los horarios se van a mantener, la idea es entonces entregar esta obra a más tardar en abril, siendo que por los atrasos que han habido breves, esto se prolonga más allá del 17 de marzo, que sí era la fecha establecida inicialmente. Es la fecha establecida inicialmente, deberíamos en última instancia llegar en los últimos días del mes de abril para terminar la obra.
¿Esto no implica ningún problema en términos de sanciones para la empresa? ¿El tipo de inconvenientes que han habido no trascienden a reclamos hacia la empresa? Hasta este momento no. Acordémonos que estos proyectos son dinámicos y van cambiando día con día. Hasta este día lunes que estamos los dos aquí platicando en vivo, no hay un factor que sea imputable al contratista, porque las lluvias él no las puede prever, ¿verdad? Lógicamente hay que seguir viendo el desempeño del proyecto y si hay algún factor que no queremos que suceda, que sea imputable a él, pudiéramos aplicar las multas que la ley de contrataciones establece, aunque esa no es el objetivo básico de Fovial. Nosotros ese siempre lo decimos a nuestros contratistas y nuestros supervisores, lo que queremos es que las obras se terminen en los tiempos que hemos pactado para beneficio de toda la población. Sin embargo, si se da algún problema, pues tenemos que aplicar lo que la ley establece. Ahora sí fue evidente un poco la preocupación de quienes transitan por la zona una vez que vieron que no se avanzaba o que no vieron movimiento de maquinaria y todo eso, ¿no? O sea, hay como una reacción natural de la gente de decir, bueno, ¿qué está pasando? O sea, sobre todo porque quienes transitan por ahí a diario saben de lo urgente y lo necesario que es tener habilitado ya eso. Sí, como platicábamos fuera, William, de micrófono, yo creo que eso es importante y qué bueno es que nuestra población cada vez se vaya volviendo más crítica. Y las redes sociales creo que nos ayudan en eso, porque al final es el dinero suyo y el dinero mío el que está en juego en estos proyectos. Entonces lo menos que puede hacer el que aporta es emitir sus opiniones y que nosotros, los funcionarios de gobierno, les expliquemos en realidad qué es lo que está pasando en los proyectos. Así que nosotros en el Fovial vemos con muy buenos ojos que la población emita sus observaciones, tanto en este proyecto, qué bonito fuera que en todas las cosas la población tuviera ya un rol un poco más activo, porque al final es el dinero de todos el que estamos trabajando. A ver, hablemos de las obras de intervención entonces, porque cuando 2 días antes que se entregara el Boulevard Monseñor Romero, conversamos en entrevista en línea con el ministro Jesús Martínez, y él admitía que efectivamente el proyecto del Boulevard, por ejemplo, tendría su cuello de botella a la altura de la Universidad Centroamericana, en AUCA. Sí. Y eso es justamente lo que se está experimentando. ¿En qué proporción está dentro de los límites que ustedes consideraban que podía generar el cuello de botella o es más grave? Está en una menor proporción, William. La verdad que sí es necesario y estamos trabajando ya en los diseños conceptuales de pasos a desnivel, sobre todo en el Boulevard de los Próceres, pero la verdad es que está en una menor proporción de lo que nosotros creíamos. Incluso en la subida viniendo del Hermano Lejano hacia Santa Tecla, ahí se armaba una cola mucho más grande que la que se hace ahora. Entonces creo que los resultados están bastante positivos, aunque tanto nosotros como el Ministerio de Obras Públicas ya estamos diseñando obras adicionales en los pasos a desnivel para hacer el paso más fluido. El objetivo en esta administración es tener un corredor para poder conectar desde el desvío de San Juan Opico, pasar por toda el área metropolitana de San Salvador hasta el aeropuerto de Ilopango sin semáforos. Y ya son pocas las partes que nos vienen quedando, que hay que trabajar. Quizás el tramo un poco más complicado es del Hermano Lejano bajando por Montserrat hasta llegar al Boulevard Venezuela, que ahí sí hay una parte donde es necesario hacer una pequeña ampliación a 4 carriles y si usted se pone a pensar en todo el corredor, pues prácticamente pudiéramos atravesar toda la ciudad sin semáforos y sin parar. O sea, lo más difícil no necesariamente está en el tramo del Boulevard del Ejército, es acá prácticamente en el corazón de la capital. Sí, porque ahí hay que hacer ampliaciones, hay que adquirir derechos de vía, que esa es una labor que el Ministerio de Obras Públicas está por iniciar y que no es muy fácil hacerlo, ¿verdad? El Boulevard del Ejército, nosotros en el Fovial ya tenemos el diseño desde los centros comerciales, desde el redondel de los centros comerciales, más o menos hasta delante del aeropuerto de Ilopango, para poderlo darle un mantenimiento periódico que va a consistir en dejarlo completamente nuevo. Centros comerciales desde Plaza Mundo. Desde Plaza Mundo, desde esa zona, ya tenemos el diseño finalizado. Estamos esperando lo que va a ser el Citrams, el transporte masivo desde Plaza Mundo hacia la Terminal de Oriente, para luego nosotros intervenir algunos carriles si quedan todavía con algo que hacerle, y tener pues ya todo el corredor del bulevar en buen estado. ¿Cuánto tiempo les puede llevar tener una vía despejada de semáforos de esta ruta que estamos hablando? Yo creo que lo más complicado es la parte de Montserrat. Lo que a Fovial le corresponde, nosotros esperamos tenerlo a finales del próximo año o a más tardar en el primer trimestre del 2014. La parte que le corresponde al Ministerio de Obras Públicas, que es la parte de Montserrat, es un poco más complicada porque hay que comprar derechos de vía,
o hay que ver si la gente dona los derechos de vía para poderlo hacer un poco más rápido. Esa quizás es la parte más complicada. Ahora, en el paso a desnivel que estamos hablando del Árbol de la Paz, ese sería el primero a intervenir. Ese es el primero que hay que intervenir. ¿Qué tipo de obras son las que hay que trabajar ahí? Mire, lo que hay que hacer y hay que pensar a resolver todo el problema. Y hay dos problemas muy grandes. El primero es los que vienen sobre el Boulevard de los Próceres, que en algún momento hay congestionamiento, pero también tenemos problemas en los que pasan transversalmente la vía, ¿verdad? Que son los que van a subir por el Estadio Cuscatlán. Entonces hay que resolver básicamente esos dos problemas. En el prediseño que estamos haciendo en este momento, estamos definiendo si es más factible pasar por la parte de abajo o si es más fácil tirarse por arriba de la vía. A ese nivel estamos ahorita. Fovial tiene ya un proyecto que la Asamblea Legislativa le aprobó, que es la titularización de fondos, y de esto vamos a echar mano para ver, una vez tengamos los diseños finales, cuándo se empiezan a construir las obras. ¿Cuántos ingresos les permite la titularización? La titularización en este momento nos permite $100 millones, que vamos a ir titularizando más o menos 50 por año para poder hacer proyectos como este, o el mantenimiento de carreteras también bastante importantes acá en el área metropolitana de San Salvador, donde el costo-beneficio se vea mucho más rápido retribuido al invertir esos fondos. Medardo, explíquenos entonces, en la intervención que tendrían que hacer en el Árbol de la Paz, usted dice, puede ser aéreo, que sería un puente obviamente, o tendría que ser subterráneo, la otra opción. Es la otra opción, subterránea. Lo que tenemos que evaluar ahí, William, es la cantidad de tuberías que hay en la parte baja del paso a desnivel, ¿verdad? Entonces las dos alternativas son viables. Lógicamente también tenemos que buscar la que sea más económica, porque los fondos son limitados. Pero en eso estamos en este momento, William. Cuando ya lo tengamos hecho, pues se los vamos a comentar para que lo podamos divulgar a toda la población. En este momento no hay definición de cuál es la opción. No hay definición todavía, inmediata. Estamos en los estudios preliminares, pero son esas dos las alternativas, o en la parte subterránea o un paso elevado. ¿Y cuál sería la idea? Por ejemplo, si viene quien venga del Boulevard Monseñor Romero, tendría que pasar entonces utilizando el paso a desnivel que está en este momento. Utilizando la rampa y descongestionar la parte de abajo. Entonces, quienes vienen de oriente a poniente, tendrían que pasar abajo, ya no tendrían que subir necesariamente. Podría ser, es una alternativa, esa podría ser una opción. También los que pasan transversalmente al Boulevard, también de norte a sur, en las tardes se nos generan unas colas, unos congestionamientos que alcanzan hasta el medio kilómetro a veces. Entonces, si vamos a resolver un sentido, también tenemos que resolver el otro. ¿Cuánto puede costar, digamos, es posible establecer una cantidad aproximada al margen de cuál de las dos opciones se Sí, toma? Es un dato muy emborrador, pero fácilmente una inversión ahí pudiera andar cercana a los $2,5 millones, tal vez, por ahí, dependiendo de por dónde nos vayamos. $2,5, $3 millones tal vez pudiera ¿Eso es mucho dinero? ¿O es lo que pasa es que si nos enmarcamos al proyecto como tal, se pudiera pensar que a lo mejor no es mucho dinero, pero si vemos la necesidad global que la institución tiene, que tenemos cerca de 1,100 kilómetros que necesitan ya una atención urgente, para lo cual necesitamos $500 millones para resolverlo, cada centavito que nos podamos ahorrar le puede llevar mejores caminos, sobre todo a la gente de Oriente, que es donde tenemos la red un poco más deteriorada. Vamos a hablar un poco más adelante del detalle de esta parte en específico. Me interesa que después de la pausa sigamos hablando de las cuáles son las otras intervenciones inmediatas para tener ese corredor vial entonces en la capital. Vamos a una pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte.
Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Está con nosotros en nuestros estudios Medardo Calderón, gerente técnico de Fovial. Bueno, entonces estamos hablando, Medardo, que de inmediato sería intervenir entonces el árbol de la paz, que es en el que ustedes trabajarían de inmediato, sí. Pero luego decíamos, como esto usted me explicaba en el corte, bueno, se resuelve un problema, pero se va alargando, prolongando hacia el siguiente, ¿no? En una especie de dominó. Estamos hablando que habría que también intervenir todo el paso de desnivel del hermano lejano. Habría que ver el del hermano lejano, a lo mejor con intervenciones menores, pero sí hay que intervenirlo, sobre todo el flujo que viene de la 49 Avenida Sur. Allí en horas pico se genera también un congestionamiento bastante fuerte y habría que ampliar también el que baja a Montserrat, que en este momento es de un solo carril, porque la idea es conectar ese flujo hacia el Boulevard Venezuela. Al igual hay otros puntos de la ciudad donde también tenemos congestionamientos ya un poco fuertes, que a lo mejor no es el flujo directo de la Monseñor Romero, pero sí son flujos importantes que salen. Por ejemplo, en la bandera del Redondel Maferrer. Ahí tenemos un flujo que cada vez, al ser más ágil el paso por el Boulevard Monseñor Oscar Romero, eso nos lleva a mayor tráfico sobre la avenida Jerusalén y mayor tráfico en el cuello de botella del Redondel de la Bandera. Entonces también ese es otro paso que tenemos que ya empezar a analizar para ver cómo en los próximos años se puede empezar a intervenir. ¿Cuánto tiempo les puede llevar entonces para tener o para desarrollar en San Salvador un corredor vial que conecte entonces Oriente-Occidente? A nivel de los diseños, creo yo que nos llevamos todo el año 2013 y las obras deberían de empezar a ejecutarse en el 2014. ¿Verdad? Estos son proyectos que no hay que verlos como de gobierno, sino que hay que verlos como de país, ¿verdad? Y las administraciones que vengan deberán de priorizarlos para que la ciudad pues pueda circularse en una forma más ágil. Yo creo que ya estamos llegando a un punto donde por cualquier vía que nos vayamos en la ciudad entramos a congestionamientos. Exacto. Entonces hay que buscar ya medidas alternas donde se pueda resolver este tipo de problemas. Hoy por hoy, ¿cuál es el parque vehicular que se está movilizando en el área del Gran San Salvador? Porque ya no se puede decir solo San Salvador, sino el Gran San Salvador, sí, más o menos cuántos vehículos. Según lo que el Viceministerio de Transporte nos comenta, el parque vehicular de todo el país anda arriba ya de los 600,000 vehículos. Yo creo que fácilmente un 60% está involucrado con el área metropolitana de San Salvador, con el Gran San Salvador. O sea que fácilmente podemos tener de 350,000 a 400,000 vehículos en el área metropolitana, que es lo que ya nos genera congestionamiento, sobre todo en las horas pico. O sea, es bastante elevado para una red vial. ¿Se puede considerar que ya caducó la red vial en San Salvador? Nosotros, en lo que le corresponde a la red del Fovial, hemos estado tratando de hacer y hemos estado interviniendo muchos de nuestros kilómetros, ¿verdad? Intervenimos ya el Boulevard Venezuela, por ejemplo, intervenimos el Boulevard de los Próceres, la avenida Jerusalén, la 75 avenida también ya la intervenimos, tenemos ya el diseño del Boulevard del Ejército. Entonces, en cuanto a estructura de pavimento, yo creo que las vías las hemos rescatado en los últimos 2 años, pero en cuanto a volumen de tráfico, sí ya necesitamos, sobre todo en las intersecciones, empezar a hacer obras que permitan agilizar el tráfico. Creo que el problema de Fovial en cuanto a vida útil está más al interior del país que en el área metropolitana, porque el área metropolitana ya le invertimos una serie de recursos en los últimos 2 años para poderla levantar. Tenemos ya problemas más serios en el interior del país, donde tenemos más de 1,000 kilómetros. De acuerdo, hablemos de eso. ¿Qué está pasando en la zona oriental específicamente? Y, por ejemplo, las carreteras, ¿qué serían? Las secundarias que conectan con la longitudinal del norte. Sí. Bueno, lo que tenemos nosotros es que tenemos cerca de 1,100 kilómetros que ya dieron su vida útil, ¿verdad? Y no solo secundaria, en los tramos de la carretera panamericana también tenemos uno, por ejemplo, el de Santa Ana hacia la frontera San Cristóbal, que son 21 kilómetros donde ya cumplió su vida útil. El mantenimiento nos sale bastante caro, los bacheos que le hacemos ahorita, pero no contamos todavía con los fondos para poderle dar un recarpeteo o un mantenimiento periódico.
Para hacerle una idea, en una vía como esta que estoy hablando ahorita de la frontera San Cristóbal, deberíamos de invertir 21 kilómetros, 21 kilómetros. Deberíamos de invertir más o menos entre 350,000, desde 300 a 350,000 dólares por kilómetro para atender ese tramo. Si nos pasamos a las vías de oriente, como son vías de menor tráfico, ahí deberíamos de invertir más o menos entre 200 a 250,000 dólares por kilómetro para mantenerlas. Las vías de oriente tienen una particularidad que las hace también ser un poco más caras las inversiones iniciales, que casi ninguna tiene drenajes. Le puedo comentar, por ejemplo, el caso de Sociedad a Corinto en Morazán, o de Cacaopera Huateca, o el tramo en la unión del Sauce hacia Concepción de Oriente, que son vías que en teoría son pavimentadas, pero que tienen fácil 8 o 10 años de estar en una condición bastante complicada. Entonces lo que vamos haciendo nosotros es, en base a los recursos que se nos van asignando todos los años, atendiendo tramos, ¿verdad? El año pasado y este año hemos iniciado con un rescate de las vías de la zona oriental. Atendimos ya del litoral hacia el Jagüey y el Tamarindo, que estaba ya en condiciones bastante deplorables. También la zona de Moncagua a Chapeltí, que ya la hemos atendido. Y en la ruta que interconecta a Sociedad y Corinto ya atendimos el primer tramo de la ruta militar hacia Sociedad. Hemos atendido también desde Santa Rosa de Lima hacia Anamorós. Y ahí vamos caminando poco a poco con los recursos que la institución tiene. Pero la brecha con la que se cuenta es de 1,100 kilómetros, que si no tenemos un incremento de fondos, el problema es que cada vez se va haciendo más grande la brecha. O sea, el problema del deterioro es mucho más grande que los recursos que nosotros tenemos para ir atendiendo tramos. Entonces la brecha, en lugar de irla cerrando, cada vez se nos va haciendo un poco más grande. O sea, hoy por hoy se va siempre acumulando un déficit. Siempre se va acumulando un déficit. ¿Porcentualmente de cuánto puede ser o en millones? En millones podemos ir hablando fácilmente año con año en unos 20, 25 millones de dólares, que la brecha se nos va incrementando porque no tenemos la cobertura necesaria en cuanto a ir atendiendo todas estas vías. Medardo, y en algunos casos, ¿qué es más preferible? En calles de los municipios, sobre todo, estoy hablando siempre en la zona oriental, ¿qué es mejor? Vaya, en el caso de que conozco un poco, porque soy de la zona de Anamorós, Santa Rosa de Lima, esa carretera se desarrolló tal cual está ahora, digo, sí, pavimentada, sí, pero con el tiempo lo que no hubo fue mantenimiento, entonces sí, se fue deteriorando al punto de que se volvió prácticamente intransitable, es decir, o ya no era pavimentada. Entonces, la última intervención que hicieron fue pavimentar toda la carretera. Sí, es correcto. ¿Por qué se permite que se vaya deteriorando tanto una carretera? Es decir, uno entiende que tenga una vida útil y dice, bueno, la vida útil y a ni modo. Pero ¿por qué a veces el deterioro es progresivo y no se interviene? Sí, precisamente porque los recursos no alcanzan para darles el mantenimiento necesario. Y el problema de esas vías es que no tienen drenajes, entonces eso hace que el deterioro sea más acelerado. Te voy a poner un ejemplo con una enfermedad. Algunas vías tienen enfermedad de cáncer y nosotros les estamos dando una aspirinita para que medio sigan viviendo. Entonces, lógicamente, el deterioro cada vez es más acelerado. Para poder atender un mantenimiento adecuado, una vía necesita más o menos que le invirtamos al año 10,000 dólares por kilómetro. Fovial ahorita anda entre 3,500 a 4,000 dólares en mantenimiento rutinario, que es limpiar los drenajes, hacer un bacheo parcial para evitar que lleguen a ese nivel que tú me comentas ahorita del tramo de Anamorós. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no estamos dando el mantenimiento que deberíamos de dar. Entonces, por eso, esa brecha cada vez se nos va haciendo más grande. Pero ahí vamos caminando y ya hemos iniciado el rescate de la zona oriental y pues vamos a seguir trabajando con los fondos que la institución tenga. Lo que estamos tratando de hacer es priorizar las rutas en base a criterios tanto técnicos como sociales para atender aquellas en las cuales el costo-beneficio sea el mejor, ¿verdad? Y que beneficiemos a la mayor cantidad de población. Seguimos con este ejemplo de Anamorós que tú conoces. Allí beneficiamos tanto a la gente que va hacia Anamorós, Nueva Esparta, incluso los del Sauce y Concepción de Oriente en alguna medida se ven beneficiados porque transitan casi 2 kilómetros hasta el desvío del Algodón, donde también se ven beneficiados. Entonces después vamos a ir empezando a atender los ramales para ver cómo vamos beneficiando a mayor cantidad de gente. Ya, y eso, pero requiere de una intervención
progresiva, ¿no? Requiere de una intervención progresiva porque no contamos con todos los recursos. Si tuviéramos todos los recursos, ahorita lo ideal sería seguir del desvío del Algodón hacia el Sauce, hacia Concepción de Oriente, seguir de Anamorós hacia Nueva Esparta, que es otro tramo que tenemos complicado. Exacto. De Nueva Esparta hacia más hacia el norte, pues sí ya tenemos en una mejor forma la vía, pero así poco a poco tenemos que ir. Tengo una inquietud sobre el trayecto de la ruta de San Miguel, La Unión. Sí. Platicamos después de la pausa. Okay. Regresamos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Medardo, en el tramo entonces de La Unión, San Miguel o viceversa, ese trayecto, ¿cómo están interviniéndolo? ¿O qué está pasando ahí? En el tramo desde San Miguel hacia La Unión, ese es un proyecto que la institución realizó allá por el año 2003-2004 con una empresa guatemalteca y hubo algunos problemas de calidad desde el principio de la obra. En este momento nos encontramos en problemas de tipo legal, ¿verdad? Hay un juez que ya está a cargo del caso y nosotros estamos demandando a la empresa por las fianzas y por daños y perjuicios a la institución. El problema es que mientras el juez no dictamine sentencia, nosotros no podemos intervenir la vía. La vía prácticamente es la evidencia que el juez tiene. Entonces, en este momento, aunque la vía tiene problemas, sobre todo ahí por el desvío de San Antonio Silva, no la podemos intervenir nosotros en el fovial desde San Miguel hasta el desvío de los Mangos en La Unión, ¿verdad? Volviendo al tema del caso que platicábamos desde lo que es Santa Rosa de Lima hacia Anamorós, ahí hay un punto ya por una gasolinera, la entrada también de Anamorós, donde tenemos un problema en cuanto a los drenajes de la vía, ¿verdad? Esto es algo que se nos da en la mayoría de vías que nosotros atendemos, que los dueños de los terrenos aledaños nos tapan los drenajes. Lógicamente en alguna medida tienen problemas con la escorrentía que se da de las vías, pero la vía tiene dos enemigos, las carreteras, uno es el tráfico y el otro es el agua. Y si el agua no sale lo más pronto posible de la carretera, nos va a generar algún problema que va a contrarrestar con la vida útil de la vía y nos va a dar deterioros prematuros. Entonces, pero ahí estamos día con día tratando de resolver ese tipo de problemas en los mantenimientos. Cuando habla de los propietarios, se refiere al hecho de que ellos en un momento determinado bloquean la posibilidad de que ustedes puedan hacer algunas salidas naturales al agua. Es correcto, es correcto. Ellos bloquean porque el agua concentrada causa más inconvenientes que la que cae del cielo, ¿verdad? Entonces, en alguna medida les genera problemas en sus terrenos, pero la verdad es que el bien público priva sobre el bien privado. A eso iba a llegar, o sea, ¿cómo hacer en esos casos? Porque, es decir, no simplemente lo bloquean y ya, o sea. Existe una ley de carreteras y caminos vecinales que data desde hace muchos años atrás, donde le da al Ministerio de Obras Públicas esa facultad, ¿verdad? Lógicamente nosotros tratamos de resolver los problemas en una forma amistosa con los propietarios. Lo que tratamos es de que
todos salgamos bien, buscamos ganar en todo. Entonces ahí estamos siempre con el Departamento de Derechos de Vía del Ministerio de Obras Públicas tratando de resolver este tipo de problemas, pero es un problema serio que tenemos a lo largo de los 6.500 kilómetros de carretera que nosotros atendemos. Y se da sobre todo más en las vías de pendiente fuertes, en las vías de montaña, donde el agua adquiere una mayor velocidad y por lo tanto tiene efectos más erosivos. Ya, bueno, a ver, hablemos un poco de la parte de ingresos de Fovial. ¿Cómo están trabajando en este momento? ¿Cuántos son los ingresos mensuales o anuales que ustedes están registrando? Bueno, todo lo que se pone en el caso de la gasolina específicamente. Sí. Debo entender que con las reformas ustedes tendrán otros rubros de ingresos. Sí, es así. Bueno, nosotros Fovial desde que inició hace más o menos 10 años, tenemos el ingreso principal que son los 20 centavos de dólar por galón de combustible. Eso nos genera más o menos unos 65 a 70 millones de dólares al año. Por ahí hemos andado fluctuando en ese rango. Hemos tenido en algún momento algunos aportes del gobierno central bastante focalizados, sobre todo cuando han habido tormentas, ¿verdad? En el caso de la tormenta Ida tuvimos ese año más o menos unos 13 millones de dólares de parte del gobierno central y tuvimos más o menos unos 6 millones de dólares en la tormenta 12E, ¿verdad? Pero los recursos que Fovial tiene todo el tiempo son esos 20 centavos de dólar por galón de combustible. Hace como unos 5 o 6 años atrás, la institución se endeudó con un préstamo para pavimentar 9 caminos y para ampliar la carretera al Puerto de la Libertad. Eso nos llevó a que endeudáramos más o menos 10 millones de dólares al año de esos 65 que tenemos por pavimentar esos caminos. Entonces la institución ya venía con un bache, con una mora vial, y esto pues nos hizo perder un poco más de fondos para el mantenimiento. En el presente año se logró 2 reformas a la ley de Fovial. La primera es que el concepto de multas y de pagos de tarjetas de circulación se le pase al Fovial. Eso nos va a llevar, según los cálculos que tenemos del Viceministerio de Transporte, entre 25 a 30 millones de dólares más para la institución, más o menos un 30-35% adicional de recursos que lo vamos a tener a partir ya del próximo año, el dinero en efectivo. También nos aprobó la Asamblea Legislativa la titularización de fondos para en alguna medida frenar el deterioro acelerado que tienen algunas de nuestras vías. Nos aprobaron 100 millones de dólares en titularización, que pretendemos efectuar proyectos por 50 millones en el 2013 y por 50 millones en el 2014. Ahí están algunos de los que hemos estado hablando del área metropolitana de San Salvador. ¿Cómo opera la titularización? ¿Cómo sería? La titularización sería emitir títulos valores, ¿verdad? Estamos ya contratando una firma que nos va a servir para hacer todo el manejo de la titularización. Se emiten los títulos, esos nos hacen llegar 50 millones de dólares el primer año. ¿Es casi inmediato eso? Es casi inmediato. Lo que estamos haciendo nosotros en este momento es corriendo y terminando los diseños de las obras para que una vez tengamos el dinero podamos salir a licitación con los proyectos y los proyectos se ejecuten lo más pronto posible. Vaya, cuando hablábamos, por ejemplo, la intervención de los pasos a desnivel en San Salvador, una vez que para completar el corredor vial, ¿de esos fondos se pueden tomar? De esos fondos se pueden tomar, precisamente, de eso es que se va a tomar, y hay algunos proyectos carreteros que también ya tenemos diseñados. Por ejemplo, ya tenemos diseñado desde la Alameda Manuel Enrique Araujo, más o menos por Casa Presidencial, hasta Las Delicias en Santa Tecla, pasando por la segunda y la cuarta, que esa es una vía que si usted se detiene a ver ya esa parte de la Panamericana, ya hay cuero de lagarto y ya tiene bastante baches. Entonces esa es una vía que tiene también un flujo vehicular bastante alto, que amerita ya que se le haga un mantenimiento periódico, un recapeo por completo, para beneficio de todos los usuarios del área metropolitana de San Salvador. Esa ya la tenemos diseñada, que si logramos la titularización de fondos ya en estos días, pues eso es un proyecto que puede salir a licitación y que lo podemos ejecutar, al igual que el proyecto del Boulevard del Ejército que comentábamos desde Plaza Mundo hacia la zona del aeropuerto de Ilopango. Es otro que también ya tenemos diseñado y que podemos sacar a licitación al tener nada más ya la titularización.
Una vez que se saquen, que se apruebe la titularización y que, más bien que se saque todo este proceso, ¿cuánto tiempo les puede llevar? ¿En cuánto tiempo pueden ustedes tener dinero ya en manos? Yo creo que la obtención de dinero es inmediata, pudiera ser un mes, mes y medio tal vez, que es el tiempo que dura también el proceso de licitación. O sea, sí es rápido. Es rápido, es bastante rápido. De acuerdo. Vamos a hacer otra pequeña pausa comercial. Regresamos. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Medardo, en el país, ¿cuál es la cantidad entonces de kilómetros que tienen un mantenimiento permanente de fovial, que no solo tiene que ver con el tema de drenajes, de estar pendientes de que se hizo un orificio en la carretera, estar bachando, sino también hasta la poda de árboles alrededor de la vía? ¿Cuántos son los kilómetros que están manteniendo? Nosotros en fovial tenemos más o menos cerca de 6.500 kilómetros. De ellos más o menos 3.400 son de vías pavimentadas. Ahí están los que nos interconectan con los demás países centroamericanos, que son las carreteras CA, que tú ves en los rótulos que dice CA, son las centroamericanas, y están también las rutas de segundo orden, que conectan ya las grandes ciudades entre sí, con los demás municipios, y también tenemos un poco más de 3.000 kilómetros de vías no pavimentadas, que son también bastante importantes porque son las que nos dinamizan las economías locales, y que al final llegan a algunos municipios que todavía tienen acceso no pavimentado y que llevan a los centros de cosechas y de cultivos, que son los que al final dinamizan también las economías locales en el interior del país. Ya cuando estábamos hablando, por ejemplo, de toda la parte de ingresos, los déficits que se tienen, porque ustedes tendrán más ingresos una vez que ya tengan más fondos con la parte de la emisión de tarjetas. Sí, son 50 millones por titularización y 30 millones por las tarjetas y las multas. Ya al tener esos fondos, aún así tendrán déficit. Aún así vamos a tener déficit. Hemos hecho un estudio y más o menos necesitaríamos, para ir saliendo del déficit, 150 millones de dólares por año en los próximos 10 años. Para en alguna medida ir saliendo de este déficit. Con lo que actualmente tenemos vamos a llegar más o menos a 90 millones de dólares al año. Entonces todavía tenemos más o menos unos 60 millones que deberían de hacerse llegar a la institución para que nuestra red esté en un perfecto estado. En este momento yo creo que tenemos la mejor red de Centroamérica, ¿verdad? Pero no debemos de dormirnos en esos laureles y para ser un país un poco más competitivo a nivel de región y todo, deberíamos de tener esos 150 millones de dólares al año para que nuestro país sea todavía más competitivo. ¿No es demasiado pretencioso decir que tenemos la mejor red en Centroamérica? Nosotros nos reunimos prácticamente casi cada año, cada 6 meses, con los fondos viales de la región, con el COVIAL de Guatemala, el Fondo Vial de Honduras, el FOMAV de Nicaragua, el CONAVI de Costa Rica, y recorremos en alguna medida la red, y sí, la red de El Salvador es la mejor. Lo que pasa es que si nos queremos ver competitivos como debería de ser, todavía hay una gran brecha de esos cerca de 1.100 kilómetros
que no están en las condiciones que deberían de estar. Ahora, ¿por qué de repente lo que uno respira es un poco de ¿cómo se llama?, de frustración de la gente por la red vial en el país? O sea, es porque no ha visto cómo están los vecinos. Digo, no va a llegar uno al mal de otros, consuelo de tontos, como decimos habitualmente, sí. pero no es tan cierto. O sea, ¿o es que nos estamos volviendo más exigentes en el país o qué? Yo creo que es una combinación de varias cosas. La gente, cuando le damos una mejor calidad de vías, ya se acostumbra a manejar sobre vías en mejor estado. Pero el hecho que tengamos la mejor red de Centroamérica no quiere decir que esté bien por completo. Hay 1100 kilómetros que no están en las condiciones que deberían de estar. Hacía yo, por ejemplo, ese caso de la carretera panamericana. En el litoral tenemos otro tramo que ya está bastante complicado, que es del Puente de Oro hacia Usulután, por ejemplo. Esos son más de 30 kilómetros donde ya la vía no tiene las condiciones que debería de tener. Entonces tú vienes desde el aeropuerto, pasas por un tramo bastante bueno hacia Zacatecoluca, luego pasas de Zacate hasta el Puente de Oro en un tramo de concreto hidráulico de cemento, y llegas a ese tramo donde hay baches, entonces ya la población se vuelve también más exigente. Eso nos pasa con otro rubro que atendemos nosotros, que es el de la señalización y seguridad vial, por ejemplo. Cuando tenemos ya una vía que en la señalización no tiene las condiciones mínimas, a ti ya te golpea en la vista cuando pasas por él, ¿verdad? Vienes de una carretera que a lo mejor tiene vialetas, tiene señalización en buen estado, y entras a otro que no lo tiene, ya te golpea. Pero eso es parte del desarrollo de las carreteras y que nuestra población pues se va acostumbrando a cada vez estar en mejores vías. Bueno, eso es tan básico como ir manejando sobre una carretera que está recién construida, señalizada con la vía amarilla, con la línea amarilla al centro. Y en el invierno, por ejemplo, cuando viene la lluvia, la noche, uno distingue perfectamente, pero después de un año, digamos, comienza a deteriorarse esa línea amarilla y ya se siente la diferencia, aunque la carretera esté buena, pero si no hay señalización. Ya se siente la diferencia. Y ese, fíjate que es uno de los programas que también, por la falta de recursos, está un poco sacrificado, porque, bueno, este año le hemos metido a la señalización más o menos unos $2 millones. Estamos con el objetivo de señalizar toda la carretera panamericana, pero tampoco los recursos los tenemos para poderlo hacer todo en el mismo año. Entonces ahí tenemos que ir priorizando los tramos con mayores tráficos y poco a poco pues ir manteniendo nuestra red en cuanto a la señalización. Medardo, y a propósito de señalización, ¿qué pasó finalmente en el Boulevard Monseñor Romero? ¿Van a cambiar la señalización porque uno llega y de repente se encuentra el impacto de una carretera de primer mundo, realmente una carretera de primer mundo, pero con una rotulación muy pequeña? Sí. ¿Se va a modificar eso o no? Ese es un proyecto que ejecutó el Ministerio de Obras Públicas. Lo que yo tengo entendido es que se han estado haciendo visitas también para ver la parte del tramo 1, que la señalización también es deficiente, no solo en cuanto a tamaño. Pero eso corresponde a la empresa, ¿no? Sí, no solo en cuanto a tamaño, sino que también que las lámparas no encienden. El ministerio está buscando medidas inteligentes y estratégicas para ver cómo eso se resuelve, no solo en la inversión inicial que haya que hacer, sino que en el mantenimiento. Entonces se están explorando varias medidas que van desde involucrar a los gobiernos municipales, porque al final las vías atraviesan cada uno de los municipios, hasta ver con empresas privadas que están, o grupos de interés que están cerca, aledaños a la vía y que la utilizan para poder rehabilitar el mantenimiento. Está el reto también de la autopista Comalapa. Si tú ves la autopista Comalapa, tiene no menos de unos 10, 12 años que la señalización y la iluminación. Bueno, no la iluminación adecuada. Nunca funcionó, ¿no? Y quedó que todo se robaban tirado. El cable. Exacto. Y todo eso. Entonces el ministro está viendo de qué forma puede eso implementarse con la ayuda siempre de la empresa privada. Yo creo que los gobiernos siempre tienen que caminar con la ayuda de la empresa privada en este sentido, tanto en las inversiones como en el mantenimiento y en la vigilancia de que cuidemos las obras. Ahora, ¿habría que volver al establecimiento de peajes o no? Eso es algo que el ministerio también está en este momento estudiando, la ley de asocios públicos privados. Déjame comentarte, William, que por ejemplo en el Cono Sur acabamos de tener un seminario de caminos rurales y uno aprovecha a platicar de todos los temas y a medirse con la gente que va un poco más adelante que nosotros. Y el Cono Sur, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, esa es una estrategia que ellos implementan mucho. Las asociaciones público-privadas
para el mantenimiento de las carreteras y tienen autopistas de 4, de 6 carriles en donde tú pagas un peaje por transitarlas que están en perfecto estado. No, el caso de Chile, por ejemplo, digo porque de alguna forma conocí un poco y realmente a donde hay peajes se nota sustancialmente la diferencia en el mantenimiento, señalización. Correcto, y tú ves que a lo mejor lo que pagas en el peaje te lo reducís en tiempos, y es lo que platicábamos un poco en la última pausa, que desgraciadamente en nuestros países todavía no tenemos la conciencia de los ahorros en costos de operación vehicular. En los países de primer mundo, hasta el hecho de que tú llegues temprano y llegues contento a estar con tu familia, eso lo cuantifican en dinero. Y eso al final de cuentas son cantidades de dinero mucho más grandes, 10, 20 veces más de lo que tú invertiste en una vía. Pero yo creo que poco a poco nuestro país va a ir entrando en estos temas y vamos a mejorar mucho en temas de carreteras hacia ese camino. ¿No se descartaría el establecimiento de peajes entonces? No en se el marco descartaría. del asocio para el crecimiento se podría. Sí, no se descartaría. La verdad que esas son alternativas que en otros países han funcionado. México, por ejemplo, México tiene una red de autopistas de cuota bastante grande, en donde tú como usuario a lo mejor pagas un peaje, pero te reducís 45 minutos, 1 hora, vas más seguro, y eso se ve retribuido en una forma bastante rápida. Pero bueno, ese es un punto pendiente, ¿no? Ese es un punto pendiente que no depende solo del Fondo de Mantenimiento Vial, ni solo del Ministerio de Obras Públicas, depende de la Asamblea Legislativa y de un montón de cuestiones que hay que analizarlas. Yo lo que sí creo que el Ministerio se está encargando de armar la plataforma para llevar esos temas a discusión y que en algún momento pues se analicen y ojalá pues puedan dar beneficios para nuestro país. Medardo, hasta este momento, ¿cuántas empresas medianas o micros, medianas o pequeñas empresas están trabajando con el Fovial? Digo, subcontratadas en mantenimiento de chapoda de caminos, limpieza de cunetas, etcétera. Sí, quizás te quisiera comentar algo. A partir de la presente administración se le dio un giro al mantenimiento de carreteras, sobre todo en cuanto al chapeo y a la limpieza de los drenajes. Este es un rubro donde para la empresa mediana no es muy atractivo, porque hay que tener gran cantidad de recursos de personal, la logística en movilización es un poco complicada y les genera más problemas que beneficios, pero para el empresario pequeño no. Para el empresario pequeño ese es un rubro que él puede explotar. Entonces lo que hicimos fue que el mantenimiento del derecho de vía, el chapeo, lo sacamos en 31 contratos apartes. Entonces ahora tenemos ya 31 empresas más pequeñas, algunas de ellas son de ingenieros que tienen en su casa la oficina, ¿verdad? Que los regañan los familiares porque en la sala ahí tienen una parte desordenada donde tienen su oficina. Entonces hemos generado este nuevo nicho de trabajo. Pretendemos bajar todavía un poco más, porque también viendo las experiencias del Cono Sur, ya hicimos un plan piloto en esto, podemos bajar a que estas sean microempresas en algunas zonas. La gente que vive aledaña a la carretera nos sale más fácil que haga el chapeo y el mantenimiento. Primero porque te evitas costos de transporte. Segundo, como viven ellos ahí en la zona, también se pueden dar cuenta más rápido de las emergencias y atenderlas con mayor prontitud. Y también ellos... ¿Eso funciona en otros países? Funciona en otros países. Por ejemplo, Ecuador y el Perú tienen un sistema de microempresas ya bastante organizado y bastante montado. Nosotros el año pasado, con fondos que vinieron del Gran Ducado de Luxemburgo, invertimos cerca de $200,000 con cuatro grupos, 2 en el municipio de Aguachapán y 2 en el municipio de San Martín. Y déjame decirte que tuvimos resultados muy buenos. Ya. Incluso en este momento vamos a invertir cerca de $800,000, que también es una donación que viene de la Unión Europea, y vamos a sacar 27 grupos de mantenimiento diseminados en toda la zona del litoral. Ojalá cuando ya los tengamos me invites otra vez para que podamos platicar acerca de este proyecto. Queremos aprovechar el impulso de Fomilenio 2 para que esta gente pueda trabajar en esa zona y generar una nueva cultura. Hay conferencia de prensa en unos minutos, ¿no? Hay conferencia de prensa en unos minutos relacionada con el proyecto de los chorros. De lo que conversamos al inicio de la entrevista. De lo que conversamos al inicio de la entrevista. Bueno, de acuerdo. Gracias. Muy gentil. Bueno, a la orden, William. Bueno, perfecto. Terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana.